Bueno, vamos a continuar entonces con la exposición de 2 Corintios. Estamos en el capítulo 12 y habíamos llegado hasta el 9 en la primera parte, donde dijo bástate mi gracia. Y seguimos ahora hasta el versículo 13. 2 Corintios 12, del 9 al 13. Y me ha dicho bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos. Pues no debería ser alabado por vosotros. Yo debería ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿En qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Eterno Dios, te agradecemos por tu gran amor y te pedimos, Señor, que nos guíes en todas las cosas y ahora nos guíes en tu palabra, porque queremos aprender, Señor. Queremos ser como tú y queremos que tu palabra more en abundancia en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y habíamos visto la vez pasada el aguijón de Pablo en su carne, que lejos de quejarse Pablo por ese aguijón que tenía que sufría, antes bien se gozaba. Él había pedido incluso que se le sacara ese aguijón, que él no quería tener eso, que habíamos visto que podía haber sido un problema en la vista, porque él había tenía un problema en la vista, había sufrido, y Gálatas lo decía claramente que él había tenido un problema, y aún los Gálatas, si hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos, dando a entender qué problema era. Entonces, pero Pablo, lógicamente, él decía: yo quiero ser sano, yo quiero sacar este aguijón de la carne, porque lo siento como un mensajero de Satanás que me bofetea. Pero Dios le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y viene marcando las diferencias, Pablo, que tiene con los falsos maestros, defendiendo su ministerio, marcando las diferencias que tenía con los falsos maestros que en la iglesia de entonces, como en la iglesia actual, se meten, se introducen para desviar al pueblo de la verdad. Y uno podría decir: bueno, pero a veces lo hacen con buena intención. Eso es cierto. También es cierto el viejo refrán que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. O sea, las buenas intenciones del corazón no basta, porque como dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, dice: el corazón del hombre es perverso. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? De manera que Pablo les dice: yo no voy a... No lo dice claramente, pero es de suponer. Pablo no quería poner en tela de juicio las intenciones tal vez de aquellos que venían como falsos maestros, pero sí quería destacar claramente que con esas intenciones no alcanzaba. Con las intenciones del corazón no alcanza. Es necesario aferrarse a la palabra y aferrarse a lo que Dios nos manda para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y Pablo se lo viene diciendo a los corintios con claridad, como ya venimos viendo. Y le había hablado la vez pasada de ese aguijón que Dios les daba. ¿Para qué? Por una razón: para que las manifestaciones de Dios no lo exaltasen desmedidamente, para que no se la crea, hablando claramente. Y para que no me la crea, podría decir Pablo, Dios ha permitido un aguijón en mi carne para que yo no me exalte desmedidamente. Entonces Pablo sabía que todas las cosas que nos pasaban, que le pasan al cristiano, que le pasaban a él, tenían una razón de parte de Dios. ¿Es en todos iguales? No, Pablo también lo sabe. Algunos de una manera, otros de otra. Pero aquellas cosas que vivimos en la carne, las vivimos por alguna razón que Dios tiene. Porque a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Como el mismo Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. O sea que Pablo sabía claramente que todas las cosas que él vivía las vivía en la fe de Cristo. Pero ahora sigue con ese discurso, con esa defensa. Dios le había dicho, bástate mi gracia. Y él dice que Dios le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y tenemos dos puntos que resaltar allí. Primero, que el poder se perfecciona. ¿Qué? ¿El poder de Dios? No, porque el poder de Dios es perfecto, porque Dios es todopoderoso. Él es perfecto y su poder es perfecto. Pero el poder se perfecciona y nos perfecciona a nosotros. Y es necesario que ese poder que se manifieste en nosotros se perfeccione. Dios así lo hizo para nosotros. ¿Por qué? Porque no lo podemos perfeccionar nosotros. No podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. No somos nosotros lo que podemos decir, vamos a hacer determinadas disciplinas espirituales, entonces nos vamos a ir perfeccionando. Que la oración nos va a ayudar, por supuesto. Que el estudio de la palabra nos va a ayudar, por supuesto. Pero es Dios el que va a perfeccionar en nosotros su poder. Y lo va a hacer sin ninguna duda. Dice, vamos a leer 1 Pedro 5:1. 5:10, perdón. Dice, mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un versículo hermoso que lo cantamos a veces, pero en la canción se elude, yo supongo que por métrica y por una licencia poética, después de que habéis sufrido un poco de tiempo. Vieron la canción que dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, os perfeccione, y se elude eso de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero Dios no lo elude, y en nuestras vidas no se elude, y Dios es el que nos va a perfeccionar. El que nos va a perfeccionar. ¿Cuál es el camino de ese perfeccionamiento? Y a veces es haber padecido un poco de tiempo. Haber padecido un poco de tiempo. El cristiano no le huye a los padecimientos, sino más bien los acoge con gozo. ¿Por qué? Porque esos padecimientos, dice, como decía Santiago, ¿no? Santiago 1 lo leímos la semana pasada. Santiago 1, versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sin que os falte cosa alguna. De manera que Dios quiere que no nos falte nada, que seamos perfectos. Pero para eso es necesario poder decir junto con Santiago que nos gozamos cuando nos hallamos en diversas pruebas y dificultades. Y Pablo se encontraba en una de ellas. Se encontró en muchas, ¿no? En esta, bueno, habla del aguijón en la carne. Pero Pablo se encontró en diversas dificultades que ya hemos visto habitualmente y hemos visto en muchas ocasiones. De manera que Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarnos. Y quiere que a través de ese perfeccionamiento, como dice el versículo 11 de 1 Pedro 5, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque cuando nosotros somos perfeccionados, la gloria es para Él. La gloria es para Él. Y como es Dios de toda gracia, por eso
le dijo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó, Él os perfeccione. Y una vez que os perfeccione, que los afirme. Y yo una vez que los afirme, que los fortalezca y que los establezca. O sea, el perfeccionamiento que Dios nos da, el perfeccionamiento al que Dios nos llama, es un perfeccionamiento que va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que nosotros seamos establecidos como hijos suyos. Y la gloria siempre es para Dios, siempre es para Dios. O sea que el poder Dios lo va perfeccionando en nosotros, lo va perfeccionando en nosotros. No es algo que nosotros podamos exigirle a Dios, no es algo que nosotros podamos decir, declaro que el poder de Dios está en este lugar. No se puede declarar. No podemos cancelar las debilidades, no se puede. Dios usa todo eso para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, porque sabe que nada que pueda hacer el hombre lo hará. Hebreos 10:1. Y hablando de la ley de Moisés, que eran una serie de ritos que los hombres hacían, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, y me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Estas son palabras de Cristo. Nada que pueda hacer el ser humano, nada puede llevarnos a perfeccionarnos delante de Dios. Nada. Nada que podamos nosotros hacer nos lleva a esa perfección. Solamente Cristo. Él nos perfecciona. Y tenemos que buscar esa perfección. En el versículo 14 también del mismo capítulo 10 de Hebreo dice, porque con una ofrenda hiciste perfectos para siempre a los santificados. La única manera de ser perfeccionados es a través de Cristo. Y a veces esa manera, como en el caso de Pablo, era a través de lo que él sufría como un aguijón en la carne. O sea que Dios nos quiere perfeccionar, Dios nos llama a perfeccionarnos y nosotros no podemos hacer nada al respecto, sino que Dios nos ha dado un camino para eso. Dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios preparó para nuestra vida una manera, un camino para ser perfeccionados. Y ese camino es a través también de los dones que Dios dio a la iglesia y de los ministerios que Dios dio a la iglesia. Lógicamente nosotros somos edificados en la iglesia y Dios puso en la iglesia las posibilidades y el camino y la metodología, podríamos llamarlo, para que esto sea así. No es ese un super evangelista o un super maestro que viene y llena un estadio
a través de lo cual Él nos va a perfeccionar. No es a través de un superapóstol que Él va a venir y nos va a perfeccionar. No es a través de algo mágico que Dios nos va a perfeccionar, sino a través de lo que Él mismo estableció, que es los ministerios y los dones que Él puso en la iglesia, de la obra que haga en nosotros, porque eso es para ministrarnos a nosotros mismos. De manera que nosotros, para perfeccionarnos, necesitamos el poder de Dios. Y ese poder de Dios también, ¿cómo se va a manifestar? A través de nuestros hermanos. A través de nuestros hermanos. A veces a través de las bendiciones que nos brindan esos hermanos. A veces a través de las decepciones que nos brindan esos hermanos. A veces a través de la inocuidad de nuestros hermanos. Porque hay hermanos que son como potus. Están ahí. Verdecitos, lindos, pero están ahí nada. Pero es a través de eso que el Señor nos va a ir perfeccionando. Y Él nos quiere perfeccionar. Como dice Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a ir haciendo, Él lo va a hacer inexorablemente, Él lo va a hacer, en nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar de entorpecer al Espíritu de Dios que mora en nosotros, dejar de contristar al Espíritu de Dios. Como dice el mismo Pablo, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. Dejar de apagar al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque el Señor quiere perfeccionar ese poder en nosotros. Dice, porque el poder se perfecciona. Y hay que perfeccionarlo y Dios lo perfecciona. ¿En qué se perfecciona el poder? Dice, sigue adelante y dice, el poder se perfecciona en los encuentros. No dice eso. Se perfecciona en la predicación del apóstol. No, tampoco dice eso. Se perfecciona en que yo declare que tengo ese poder. Tampoco dice eso. Dice, el poder se perfecciona en la debilidad. Qué extraña manera de perfeccionar el poder. Porque podríamos verlo y decir, bueno, si yo para perfeccionar el poder de mi cuerpo voy al gimnasio, trato de hacerlo más fuerte, Pero Dios dice, el poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quiere que seamos débiles? No, Él quiere que nos fortalezcamos, pero tenemos que reconocer que somos débiles y sin Él nada podemos. Como dice el Señor en Juan 15 hablando de la vid. Vosotros, yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. Si no permanecéis en mí, nada podéis hacer. Y Él se perfecciona en la debilidad. Una debilidad que, claro, nos gustaría no tener. Una debilidad que nos gustaría no mostrar. Una debilidad que nos gustaría que no se viera en nuestras vidas. Pero esa debilidad está allí. Y por esa debilidad nos eligieron. Si vemos en la primera epístola a los Corintios, porque ya se lo había dicho a los mismos Corintios. 1 Corintios 1, 27. Vamos a leer del 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y Pablo ya les había dicho a los corintios, mírense muchachos que ustedes, no, la verdad que no son la gran cosa, no son una maravilla de gente, de personas. Ustedes son lo que eligió Dios. ¿Y Dios qué eligió? Lo necio. Dios eligió lo débil. No son ustedes muchos sabios según la carne. O sea, ustedes no son fuertes
Ustedes tienen muchas debilidades, muchas debilidades. Tienen debilidad económica, porque no somos ricos. Tenemos a veces debilidad en nuestra preparación, no tenemos una gran preparación. No somos todos doctores en letras, en teología, no somos ingenieros todos, de manera que podamos mantener una conversación fluida de filosofía. No. Sin embargo, el Señor nos eligió con esas debilidades y nos trajo al seno de su casa para que nosotros seamos fortalecidos. Pero tenemos que reconocer, y Pablo ya se los había dicho, fíjense ustedes que ustedes no son lo fuerte del mundo, ustedes son lo débil del mundo. Ustedes no son los sabios del mundo, ustedes son lo no sabio del mundo. Pero así todo, Dios los eligió a ustedes. Dios los eligió a ustedes. No eligió a otros, los eligió a ustedes, a nosotros, a mí. Me eligió a mí. A mí. Que no soy Einstein. Y ninguno de nosotros. Sin embargo, Dios nos eligió a nosotros. Porque somos los débiles. Porque su poder se perfecciona. ¿Dónde? Ahí en la debilidad. Y ya se los había dicho a los corintios. Si ustedes no reconocen quiénes son, entonces no van a poder perfeccionar ese poder que Dios les quiere dar. Y sigue adelante. Y lo vil del mundo en el 28. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea que Él quiere a través de nosotros mostrar su poder, perfeccionando su poder en nosotros. De manera que, como la gente veía a los apóstoles y los sacerdotes los miraban, como lo transcribe Lucas en Hechos, y se asombraban al escucharlos hablar. Porque dicen, este no estudió nunca, no vino nunca a la escuela rabínica, no vino nunca a estudiar. Gracias que sabe leer y escribir, gracias que es un pescador. Sin embargo, mira cómo habla. Mira cómo habla. Y no podían creer que Pedro, que Marcos, tuvieran y hablaran como hablaran, demostraran lo que demostraran. ¿Por qué? Porque su poder, el poder de Dios, se perfeccionó en la debilidad de los apóstoles y se perfecciona en nuestra debilidad. Siempre que nosotros la reconozcamos, para que no nos jactemos en su presencia, que no nos jactemos en su presencia, como lo dice ahí en la primera carta, en el capítulo 1. Dice, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Como dice el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, no me voy a gloriar de mis grandes éxitos. No me voy a gloriar de haber llenado estadios cuando convoqué para una campaña. No me voy a gloriar de que terminé mi doctorado en teología y hice un máster, un supermáster y un superdoctorado. No, de eso no me puedo gloriar. No me puedo gloriar porque a Dios no le interesa, en realidad. A Dios no le interesa. Quiere que nos esforcemos, que aprendamos cada día más y si es posible hacer ese superdoctorado, sí, no está de más y está bueno. Pero esa no nos va a llevar al perfeccionamiento del poder de Dios. Y de hecho, grandes sabios y personas muy inteligentes terminaron en herejías muy destructivas. Grandes personas que estudiaron la Biblia, especialmente en el siglo XVIII y XIX, que fueron siglos de muchos estudios, y sin embargo terminaron en herejías. ¿Por qué? Porque no es eso, porque cuando creemos que sabemos, entonces no sabemos. Cuando creemos que sabemos, y bueno, podríamos recordar a Sócrates, aunque no es cristiano ni lo fue, pero solo sé que no sé nada. Y en realidad no sabemos nada. Porque aquel que cree que sabe, como el mismo Pablo dice,
aún no sabe nada como debe saberlo. Aún no sabe nada como debe saberlo. De manera que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo se gloriaba en sus debilidades. No las escondía. No las escondía. He notado en la iglesia de hoy cómo se trata de decir, si una persona está mal, tratar de esconderlo. No, no muestres que esté mal. No muestres que esté mal. Mostrate que estás bien, que la gente te vea bien. Incluso se popularizó, si te ven mal, te maltratan. Y sin embargo, si uno está mal, si está pasando por una angustia, tampoco para andar llorando, ¿no? Pero Pablo no ocultaba sus debilidades. Cuando fue a Galacia y tenía problemas de la vista, no dijo, mira, me ayuda porque yo cancelo la ceguera. Declaro que estoy bien de la vista. No lo decía eso. Lo llevaban para todos lados, lo iban a buscar a donde vivía y lo llevaban para que les hablara. Y lo recibieron. Y no lo menospreciaron a Pablo en Galacia. Lo recibieron como a un ángel de Dios, dice Pablo. Entonces, Pablo no escondía sus debilidades. Y si tenemos debilidades, no las escondamos, porque están esas debilidades. Y es más, Dios se perfecciona en esas debilidades. Dios perfecciona su poder en esas debilidades. Escuchaba un testimonio de una persona, de un grupo de jóvenes que iba a ver un muchacho que estaba enfermo, terminal en su cama, ya no se podía mover. Dice, cuando salíamos de ahí, salíamos nosotros fortalecidos, de la manera en que Él nos fortalecía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Y no nos llama a negar eso. No nos llama a negar esa situación que Dios nos da. Dice, ¿por qué? Para que repose en mí el poder de Cristo. O sea que si yo no me reconozco débil, si yo no me reconozco insuficiente delante de Dios, si yo no me reconozco que la obra que Dios me encargó me excede completamente, va mucho más allá de mis posibilidades, de mi conocimiento, de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda movilizar. Si yo no reconozco eso y empiezo a querer hacer esa obra con mis propias manos y en mis propias fuerzas, entonces no voy a hacer nada, porque Dios no va a perfeccionar su poder en mí. Dice, pero para que el poder de Dios repose sobre mí, yo he reconocido esas debilidades. Yo he reconocido esas debilidades. Como dice, volvemos a 1 Corintios 2, del versículo 3 en adelante. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Se lo dije a los mismos corintios. Con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estuvo con debilidad entre los corintios, como había estado en Galacia antes. Y dice, y fuimos en debilidad y con temor, porque claro, no la había, si uno ve la secuencia de las cosas que le habían pasado a Pablo, había pasado por Filipo y en Filipo lo habían encarcelado, lo habían tenido en el calabozo de lo más profundo, en Tesalónica lo habían echado, fue a Atenas y también había tenido problemas, porque ahí había hablado con sabiduría. El discurso que da en Atenas es demostración del conocimiento de Pablo de la filosofía griega. Él conocía perfectamente la filosofía griega y él les da un discurso perfecto, pero no se convierte en mucho. Y de hecho, después lo echan. Después también tuvo problemas cuando llegó a Corinto, porque empezó a predicar el Evangelio y los de la sinagoga lo querían apedrear y al final terminaron pegándole a uno de ellos. O sea, estuvieron, no era unas vacaciones que se había tomado Pablo y ya que estoy de vacaciones hago lo que se llaman, o lo que le dicen vacaciones con propósito, y ya que estoy de vacaciones predico el Evangelio. Venía averiado Pablo, venía pasándola medio mal en todos los lugares donde había estado. Y él llegó así a Corinto.
Y él dice, aunque yo llegué así, no importa, porque yo estuve en debilidad y no me importó que ustedes lo vieran. Y no me importó decirlo y contárselos, sino que el poder se perfeccionó en la debilidad. Y no les hablé con todo lo que yo conocía, no les di la vuelta con la filosofía y no les di la vuelta con la sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Porque estando en esa debilidad, el poder de Dios se manifestó grandemente en la vida de Pablo. Y Pablo lo hizo así, y reposó el poder de Dios en él. Cuando nosotros reconocemos esto y vemos como a Pablo le pasó, que el Señor perfecciona su poder en nuestras debilidades, que solamente Él lo perfecciona, pero tiene como basamento el reconocimiento de lo que nosotros somos, porque reconocer nuestras debilidades no es más que reconocer lo que efectivamente somos, lo que efectivamente traemos a la mesa cuando el Señor pone la salvación sobre esa mesa. Nosotros, el Señor pone todo, puso a su Hijo, como leímos en Hebreos, ¿por qué? Porque no quiso sacrificios. No quiso sacrificios. La ley de los sacrificios le mostró al mundo que a través de esos sacrificios no era posible llegar a Dios. Al mismo profeta Oseas le dijo, él dijo, sacrificio no quiero, sino misericordia. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Así que Pablo, al reconocer esa debilidad, reposó en él el poder de Dios. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Y cómo se manifestaban esas debilidades? Como habíamos visto hace un ratito, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esas debilidades, lógicamente, van a producir este tipo de cosas. Lógicamente, si yo soy fuerte, en la escuela no me van a hacer bullying. Si yo soy grandote, mido 1,60 m y estoy en cuarto grado, no me va a hacer bullying nadie. Pero nosotros no somos ese. Nosotros somos a los que le hacen bullying. Y en estos tiempos, la iglesia, el cristianismo, alrededor del mundo, es el grupo religioso más perseguido. Mucho más perseguido que cualquier otro grupo religioso. Mucho más perseguido que cualquier otro grupo religioso. Y ustedes se ve claramente. Si hoy hay un ataque a una sinagoga, salen todos los diarios mañana. Y está bien que pase. Si hay un ataque a una mezquita, mañana salen todos los diarios el ataque a la mezquita. Pero todos los días, hay ataques a iglesias, hay ataques a hermanos, hay muertos cristianos alrededor del mundo y nadie se entera. Nadie se entera. Es el bullying que el mundo le hace a la iglesia, al cristianismo. Pero en eso Dios perfecciona su poder. En eso Dios perfecciona su poder. Y por eso estos que venían a predicarles a los corintios, eso es lo que buscaban, no sufrir. No tener que pasar, ver si había un plan B, decirle, mire muchachos, está bien, Pablo les dio el plan A, pero nosotros les traemos el plan B para que ustedes no sufran, para que ustedes la pasen bien, para que ustedes se compren el BMW, no sé si había BMW, un carro BMW con un caballo de fuerza, para que ustedes cambien el auto y tengan una mejor casa. No, Pablo le dice yo en afrentas. Y la afrenta es lo contrario al halago. ¿Qué es lo que hoy se busca? El agradar a la gente, el agradar al mundo. Pero Pablo era débil y esa debilidad se mostraba en afrenta. También en necesidades, que es lo contrario a la abundancia, ya sea económica o lo que sea. Ahí se manifestaba la libertad, la debilidad de Pablo. Que él sabía, dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y también en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos tiempos ustedes hagamos la comparación que les hacía Pablo a los corintios y la comparación que podemos hacer hoy. También en persecución se manifestaba esa debilidad.
que es lo contrario a la amistad con el mundo. Siendo que Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y también se manifestaba en angustias. También se manifestaba en angustia, que es lo contrario de la alegría perpetua. Venga a la iglesia a pasar un momento divertido. Divertido. Porque no vaya a ser que la iglesia sea aburrida. A lo cual yo le preguntaría, ya que no quieren nada aburrido, si les ofrecen 5 millones de dólares, le dice, pero mirá que el lugar donde te los van a dar es aburrido, ¿eh? Entonces no irían a buscar los 5 millones de dólares, supongo. O irían igual. Dios les está dando la salvación, pero saben que Dios no está esperando que la iglesia sea divertida, porque no es la función de la iglesia ser divertida, sí ser un lugar de comunión cristiana, en donde los cristianos nos vamos a gozar en el amor de Cristo y en el amor de los hermanos. Pero divertida, no. Fíjense, Pablo, necesidades, afrentas, persecuciones, angustia. Este pueblo también lo grabó. ¿Y qué se predica hoy? Halagos, abundancia, amistad con el mundo y alegría. Me parece que la discrepancia es muy visible. Es muy visible. ¿Uno es un masoquista que quiere vivir en afrenta, necesidad, persecución, angustia? No. No, lógicamente. Pero uno tiene que saber que esas cosas pueden suceder. Y no es que estamos en pecado cuando sucede. Es porque son parte también de la vida cristiana. Y si te dijeron, vení a la iglesia porque todo va a salir bien, te mintieron. Te mintieron. Pablo lo dice claramente, un mensaje diametralmente opuesto al mensaje que hoy se da. Al mensaje que hoy se da. Y dice luego entonces, para ir concluyendo, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes habíamos visto en predicaciones anteriores como él decía, gloriarse a uno mismo, hablar de uno mismo, es una locura, no tiene sentido, es una necedad. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me obligaron. ¿Por qué me obligaron? Y me obligaron porque tuve que defender mi ministerio ante ustedes, que estaban eligiendo escuchar a personajes que vienen y les predican cosas que son agradables, son más lindas, son menos complicadas, pero no son la verdad. No son la verdad. Entonces me tuve que gloriar porque tuve que hacer esto por ustedes, dice. Dice, ahora ustedes deberían decir esto de mí. No tendría que ser yo el que lo dijera. Ustedes tendrían que pensar como nosotros. Nosotros tenemos que ver a Pablo, ver la realidad y comparar. Como en un espejo, como dice el mismo Pablo. Como en un espejo. Ir cambiando hacia la gloria de Dios. Y decir, ¿esto está bien o está mal? Nosotros tenemos que hacer eso. Pablo se lo podía escribir en ese momento. Y nos quedó para nosotros. Hoy nos toca a nosotros hacer esa comparación. Hacer esa medición. Dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Aunque nada soy. Pablo él mismo decía que era como un abortivo entre los apóstoles. Con todo, dice, las señales de los apóstoles han sido hechas en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y cuando habla de las señales de los apóstoles, es como había una serie de señales a través de las cuales la gente decía, bueno, aquel sí es un apóstol, aquel no es un apóstol. Y Pablo no cumplía una de ellas, que era el haber estado con Jesús desde sus primeros días de ministerio en adelante. Pablo lo conoció después de resucitado Cristo. Entonces decía, no, entonces Pablo no puede ser un apóstol. Pero Pablo decía, Dios me nombró apóstol. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero claro, aquellos que venían y decían, no, porque Pablo dice esto, dice aquello, entonces Pablo en realidad no es un apóstol, no lo escuchen. Siendo que Pedro, Santiago, todos los reconocían como tal, pero los falsos maestros no. Y minimizaban su palabra. Como los falsos maestros hoy minimizan también las palabras de Dios y específicamente las epístolas de Pablo. Pero decía, las señales del apóstol se han hecho. Porque se han hecho en milagros, en prodigios. Ustedes lo vieron.
Porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias? En que no les fui carga. Perdonadme este agravio. Perdonadme este agravio. Y Pablo no quiso ser carga, porque Pablo trataba de no ser carga, trataba de él ganarse su propio sustento. Ganarse su propio sustento. Para no serle carga a la iglesia. Qué diferencia. Qué diferencia. Así que bueno, recordemos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y si queremos que ese poder de Dios repose en nosotros, gloriémonos más bien en nuestras debilidades. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia. Gracias, mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.